Muy buenos días, doctora, compañeros todos. En esta oportunidad presentamos nuestro ensayo que lleva por título Análisis de oportunidades laboral de las personas con discapacidad en el Perú. A continuación presentamos a los integrantes del grupo: Castro García Luis Fernando, Mayor Calabado Marina, Pariona Champe Amanda, Pérez Ciesa Astrid, Rubin de Celis García Arlín y Surichaki Quispe Lisset. La inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Perú es un tema de suma importancia. Si bien es cierto, nuestro país cuenta con normas legales que tienen como finalidad de promover la igualdad de oportunidades de estas personas, pero también existen barreras que dificultan la participación de ellas en el campo laboral, ya que el INEI en el 2019 arrojó que el 57% con discapacidad eran mujeres y el 47% eran varones. Bueno, a nivel internacional, la Organización Panamericana de Salud arrojó que el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? A pesar de lo mencionado, en el mercado laboral sigue siendo muy hostil respecto a la inclusión de estas personas en diferentes campos laborales, ¿no? Ya que nuestras autoridades no toman énfasis en ciertas brechas para poder sobresalir la importancia de ellas personas para el campo laboral. Por lo tanto, el objetivo del presente ensayo es analizar la situación laboral de las personas con discapacidad en el Perú. Esta investigación se basó en una investigación documental para realizar un estudio de análisis de oportunidades laborales dirigidas a personas con discapacidades en el Perú, bajo un estudio cualitativo. La inclusión laboral en personas con discapacidades es un tema sumamente sensible y se ven diversas problemáticas que atraviesan las personas con discapacidades cuando éstas salen al mercado laboral. Para la recopilación y análisis del estudio se necesitó investigar a profundidad la clasificación de discapacidades de las personas. La ley número 29973, que esta vela por los derechos de las personas con discapacidades, y posteriormente se analizó diferentes empresas promocionales, que en total se usaron diferentes recomendaciones para estas personas y se analizaron los datos sobre la cantidad de personas sin trabajo y que son discriminadas en el campo laboral. Para mayor comprensión de esta investigación, se realizó un estudio bajo una sección de sugerencias. La discapacidad. En el año 2012, en nuestro país, se promulgó una ley con el número 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es establecer un marco de protección hacia las personas con discapacidad, ¿no? Que son 4 principales ejes: la salud, educación, trabajo y la accesibilidad, para que las personas con discapacidad alcancen un óptimo desarrollo, ¿no? Tanto social, económico, cultural y, por qué no decir, tecnológico, ya que aquellas personas que cuentan con estos discapacidades no tienen las mismas oportunidades como una persona normal, ya que sufren discapacidades, a veces desprecios, ¿no? Entonces, creo yo, debemos tener igualdad de oportunidades en este tipo y ser más empáticos con aquellas personas que sufren, ¿no? Día a día, ¿no? Y a continuación les voy a mostrar el número de limitaciones o tipos de limitaciones en el Perú. El 59.2% tiene dificultad para caminar, el 50.9% no puede ver, el 33.8% no puede oír, el 32.1% no puede aprender a entender, y el 18.8%
no tiende a relacionarse con los demás, y el 16.6% no puede comunicarse, no puede hablar, ya que pocas personas tienen facilidades a poder tener tratamientos, a poder tener oportunidades para de repente para un seguro, ¿no? De salud, no puede alcanzar, ya que no tenemos las oportunidades laborales, porque muchas personas nos discriminan por tener una discapacidad o por ser diferente a ellos, ¿no? CONADIS es una institución pública con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera encargada de promover, coordinar y supervisar políticas para la organización de planes, programas y acciones orientados a garantizar lo que es el pleno ejercicio de los derechos y, e inclusión social de las personas con discapacidad en el Perú. Uno de los ejes de trabajo de CONADIS es la promoción para la accesibilidad universal, entendida como la eliminación de las barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. En suma, CONADIS es un órgano clave en la lucha por la inclusión social por estas personas, promoviendo políticas y acciones para que garanticen su pleno ejercicio de los derechos y la eliminación de estas barreras. Vamos a continuar hablando de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta ley fue promulgada el 29 de noviembre de 2017 y tiene como finalidad velar por las personas que tienen discapacidad y abarca muchos temas, en especial lo que es salud, rehabilitación, educación, deporte, trabajo, empleo, entre otras. En este caso en específico vamos a centrarnos en lo que sería el empleo. En el artículo 53 vamos a observar que se habla acerca de el porcentaje de trabajadores que debe haber según si es que es sector público o sector privado. En las entidades públicas vamos a ver que están obligadas que al menos un 5% deba tratarse de personas con discapacidad. En el caso del sector privado vamos a observar que si es que esta empresa tiene más de 50 trabajadores, pues al menos un 3% deberá ser de alguna persona con discapacidad. En oposición a esto, Velarde, en una encuesta propia, nos habla de que de 188 empresas que se han encuestado, solo hay una ínfima cantidad de trabajadores que representa un porcentaje de 0.084% de personas con discapacidad. Incluso él hizo una encuesta también a los jefes de recursos humanos, los cuales ellos se mostraban en una posición a favor de esta normativa. En resumen, lo que esta ley busca es generar las mismas oportunidades y para las personas con discapacidad, para que también sean tratados con igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ahora hablaremos de los derechos laborales de las personas con discapacidad, que se encuentra en la Ley 29973, en el capítulo 6, donde indica que las personas con discapacidad tienen derecho a un empleo con una remuneración de condición igual a de otros trabajadores, así como también igualdad de oportunidad justa, saludable y segura. Con respecto al artículo 45 sobre el derecho al trabajo, nos indica que las personas con discapacidad tienen el derecho de un empleo digno, así como tener una remuneración equitativa que asegure a su familia o para sí mismo. Con respecto al artículo 46 sobre servicios de empleo, que indica que en los gobiernos regionales, las municipalidades, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el CONADIS, tienen como objetivo que las personas con discapacidad conozcan sobre los derechos laborales para que de esta manera sean respetadas en las entidades en las que van a laborar. En el artículo 47 tenemos lo que son las medidas de fomento de empleo, en el cual, en conjunto con los municipios y los empleadores de públicos y privados, hacen lo que es promover las buenas prácticas de empleo y estrategias de gestión laboral para el empleado con discapacidad. En el artículo 48 tenemos la bonificación en los concursos públicos de méritos, en el cual en una entrevista de trabajo la persona con discapacidad tiene una bonificación del 15% sumado al puntaje mínimo aprobatorio de evaluación final más la entrevista. De esta manera es como un apoyo a que puedan conseguir
un empleo en una entidad pública. Hablemos del artículo 50, que nos habla sobre los ajustes razonables para personas con discapacidad. Mediante este artículo, lo que se hace es modificar o adaptar el área de trabajo para garantizar el derecho de un trabajo de igualdad del personal con discapacidad, dándole así una mejora para su movilización y para una mejor. De incumplirse la cuota de empleo, la empresa tiene que indicar el porqué. Caso contrario, tendrá que ser sancionada por un tema de discriminación laboral hacia las personas con discapacidad. Con respecto al artículo 49 sobre la cuota de empleo, nos habla sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En las empresas estatales, el 5% debe ser al menos trabajadores con discapacidad. En el caso de las empresas privadas, el 3% debe ser trabajadores con discapacidad. De esta manera, apoya e incorpora a personas con discapacidad a que puedan laborar en un trabajo justo. En el artículo 51 nos habla sobre la readaptación y rehabilitación del personal. Esto incluye tanto a las personas con discapacidad como a aquellas personas que por algún accidente laboral terminaron con alguna discapacidad física. De esta manera, lo que se le da es una rehabilitación para que se puedan adaptar a su nuevo trabajo o adaptarse y poder seguir con sus labores en la empresa en la cual estén trabajando. Artículo 52. Conservación del empleo. Se refiere a aquellas personas que en su trabajo, por algún tipo de accidente, terminan con alguna discapacidad. A pesar de esto, tienen derecho de conservar su empleo. De no poder seguir trabajando o laborando en su área, tiene el derecho de que pueda ser movido a otra área donde pueda cumplir con sus obligaciones con respecto a su capacidad. Artículo 53. Promoción de la producción y comercialización de bienes y servicios. Por medio de los gobiernos regionales y las municipalidades, apoyan a las personas con discapacidad, dándoles capacitaciones de acuerdo a sus competencias para que puedan ejercer sus negocios, con la ventaja de que puedan escoger instalaciones de su local de su preferencia y su comodidad. Hablemos de las medidas de protección en el empleo de las personas con discapacidad. Según la Ley 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Decreto Supremo 3-97-TR, nos indica en el artículo 23, son causa justa de despido relacionadas con la capacidad del trabajador. El trabajador con discapacidad puede ser despedido siempre y cuando tenga una deficiencia mental, intelectual o sensorial, en algunos casos físicos, con el cual no pueda realizar sus actividades así tenga un ajuste razonable correspondiente del lugar o el área donde va a laborar. El despido nulo corresponde a la anulación de un despido por discriminación de discapacidad. De darse esto, el personal de la empresa tiene que volver a recontratar al empleado. De no ser así, tendría que pagar una indemnización por discriminación de discapacidad. Continuando con el desarrollo de nuestro tema, en el capítulo 7 de la Ley 29973 nos habla sobre las empresas promocionales de personas con discapacidad, desde el artículo 54 hasta 57, donde nos define que es aquella institución empresarial, tanto jurídica o natural, que dentro de su organización emplea una gestión de inclusión de por lo menos un 30% de personal con alguna discapacidad integrada, la cual es acreditada por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Salud, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley y que ésta cumpla con las implementaciones y modificaciones necesarias para facilitar la realización de sus actividades de dicho grupo laboral, en las cuales estas empresas cuentan con beneficios, una de ellas el de tener priorización de opciones en los concursos nacionales de proyecto del Estado y también recibiendo un financiamiento por parte del mismo para realizar sus actividades o dar un apoyo en su administración de gestión. Por mencionar algunas, tenemos
empresas como Arquitectura y Construcción SRL, Constructora JHS y Consultores y Ejecutores EIRL. Continuando con las conclusiones, también podemos decir que con respecto a la inserción laboral de las personas con discapacidad, es necesario reconocer los factores externos que intervienen en este proceso, que es el contexto legal, la gestión de los empleos, la gestión de las empresas, el recurso humano, la cultura organizacional, y de igual manera reconocer los obstáculos existentes, como puede ser los prejuicios en la capacidad intelectual de este grupo, la falta de cumplimiento de las políticas, la falta de implementación de infraestructuras acorde a la necesidad de acoger al grupo, el acceso a una educación inclusiva y las problemáticas que pueden evaluarse y con el objetivo de modificarse para iniciar un proceso de desarrollo laboral inclusivo, adecuado y equitativo para todos.